como que muchos latinoamericanos tienen la falsa idea que nosotros, Italia, no tendríamos nada de platillos si no fuera por el tomate, las papas, etcétera, etcétera, cuando esto no es cierto porque en Italia ya desde el Imperio Romano estaban muchísimos platillos y muchos tienen la idea que la cocina del Imperio Romano no era nada, cuando en realidad teníamos ya uno de los libros más importantes que recopilaba muchísimas recetas a nivel mundial y que tenían recetas más avanzadas en la historia, que todavía hoy muchos de los platillos que existen vienen propio del Imperio Romano, como por ejemplo la hamburguesa, luego vamos a hablar de esto. Pero yo voy a dar también una respuesta a muchos de argentinos que creen que la patria de la carne asada, de las parrillas, es una cosa argentina, cuando en realidad ya estaba presente en el Imperio Romano. Y yo pero se lo voy a demostrar con fuentes autorevoli a la mano de dos grandes investigadores, como por ejemplo la doctora española Almudena Villegas de Cerril, de la Real Academia de Gastronomía del Instituto de Historia de la Alimentación, y el otro es el historiador inglés John Dick. Vamos a ver esto. Mi nombre es John Dickley y soy historiador de la Italia moderna. Quiero investigar una parte de la antigua Roma. Mi misión será averiguar qué comían los romanos. Los romanos comían de una manera distinta a los italianos de hoy en día. Para empezar, nada de pasta, pero los ingredientes clave eran los mismos. En Italia la comida siempre ha hecho historia. Acompañadme a descubrir lo que realmente comían los romanos. Los gladiadores eran prácticamente vegetarianos. La dieta de los gladiadores se basaba en cebada, la cual tomaban en sopas o usaban para hacer pan. Aparentemente, le daban sabor con miel y especias. A los gladiadores le daban una dieta más estricta, proprio porque eran atletas y sabían que no tenían que llenarse de cosas excesivas porque esto no le iba a dar un buen rendimiento en la arena. Los plebeyos más humildes, los confinados aquí arriba, solían tomar un preparado en forma de gachas llamado pulse. No hace falta ser un gran chef para prepararlo. Primero, necesitas un poco de esto. Espelta, la cual se hierve en agua. Para sazonarla, puedes usar lo que tengas a mano. En nuestro caso, cebolla, coliflor y legumbres. Con este plato tan desabrido, se llenaron el estómago los romanos más pobres durante siglos. Para la gente que no disponía de mucha carne, las comidas pesadas se volvían algo básico. Esto me recuerda a las veces que he comido pasteles de carne ingleses en estadios de fútbol mientras llueve. Estos huesos. El 80% de los huesos que se encuentran en Roma, en general, no solo en las cloacas del Coliseo, son huesos de cerdo. Y los de cordero son los segundos más comunes. Y eso se debe a que todas las clases sociales comían cerdo. Parece que los tentempiés en este estadio eran mucho más saludables que los de los actuales. Lo primero que debemos hacer es olvidarnos de esas leyendas sobre antiguos romanos atiborrándose, vomitando mucho y atiborrándose de nuevo. Esa historia de que los romanos, yo la he oído alguna vez, comían cosas podridas y que les echaban mucha pimienta. Hombre, por favor, no. Una civilización tan bien organizada no comía cosas podridas. Bueno, no sé. Porque si hacías algo así, no tardabas nada en ganarte una malísima reputación.
Y es que los romanos valoraban la frugalidad, aunque no siempre alcanzaran ese ideal. El desayuno se tomaba al amanecer porque la vida pública empezaba pronto en la antigua Roma. Bueno, siguiente paso, ¿qué come la gente corriente en Roma? Porque los ricos ya veremos que comen mucho y bien. Pero, sin embargo, la gente corriente come comidas suculentas, comen estofados, comen guisos, comen potajes de garbanzos, se come muchísima legumbre y la comida de diario les gusta a todos. Es decir, igual que hay cocido más sencillo, quiero decir, poniendo un ejemplo con nuestra cultura, ¿no? Y cocidos más, con más cosa, con más pringue, con más carnes, pues allí también hay cocidos muy sencillos y hay cocidos muy sofisticados que les gustan a todas las clases sociales. Se come en la casa y se come también en la calle. Que no nos olvidemos que el romano es un hombre mediterráneo, de cultura abierta, que les gusta salir, que en cuanto hay un rayo de sol están en la calle comunicándose, divirtiéndose. Esta cosa que todavía vivimos nosotros, de alguna forma es una herencia casi directa romana. Las casas urbanas son estrechas, son pequeñas y entonces el hombre romano sale a la calle. Los cereales y las legumbres son la base de su alimentación. Trigo, cebada, he puesto arroz, no es que el arroz fuera generalizado, pero sí es verdad que conocieron el arroz y que se utilizaba para espesar guisos, no tanto para comerlos, sino para espesarlos y para rellenar, en pocas cantidades, ¿eh? El trigo también se consume como legumbre. Prueben a hacerlo, prueben a buscar un poco de trigo fresco, no el que viene empaquetado, y a tratarlo como una legumbre, a remojarlo por la noche y a guisarlo, por ejemplo, con unos garbanzos. En Almería se siguen haciendo ese tipo de potajes y ya iremos viendo qué es lo que nos va dejando el mundo romano con cosas concretas y son bastante buenos. Hay mucha panificación y distintos tipos de panes. Este es un horno, por ejemplo, Puls, que es la madre de todos los platos, y además es la base de la repostería, los cereales, quiero decir. ¿Qué legumbres consumen? El haba, pero no el haba americana, no ese haba pequeñita y blanca. El haba plana, mediterránea, la que es verde, que oscurece un poquito al secarse, ¿no? Garbanzos, lentejas, judías verdes, grisantes, en fin, comidas nutritivas y económicas. Aquí tenemos otros dos panes pompeyanos. Físicamente, esto es una pintura de las que nos quedan poquísimas. Higos, por ejemplo, era otra cosa que comía normalmente, no solamente frescos, sino también secos, ¿eh? Esto es una moneda con una ánfora de aceite y estos son panes y puls. Era bastante sencillo: fruta y leche o un trozo de queso de cabra. Nuestro ingeniero habría comido en la taberna o incluso en los baños, un buen lugar para escapar del calor del día. Los arqueólogos han hallado restos de alas de pollo y chuletas de cordero en algunos baños romanos. También consumían alimentos como aceitunas, higos, verduras y legumbres, pero la comida principal del día era la cena. Comer solo no se concebía en la antigua Roma. Hasta los dioses eran invitados a cenar y se les brindaba el primer bocado. Y claro, después estaba la familia, los amigos, los compañeros. Lo importante de la cena era la compañía. Venid todos. Los romanos, al igual que nosotros, dividían las comidas en entrantes, plato principal y postre. Normalmente se cenaba a las 4 o las 5 de la tarde, todavía de día para ahorrar en aceite para lámparas. Lo que harían para entretenerse después de cenar queda a la imaginación. Pero hay algo que falta en esta mesa. Algo esencial en todas las comidas romanas, ya fueras rico o pobre: el pan. Este de aquí es un pan de Pompeya que nos ha quedado fosilizado. Eran panes que tenían esta fórmula para poder coger un pellizco, quedarse con un trozo. Y es un pan doble, como esos panes rústicos de pueblo que se veían antes, ¿no? Que casi hay alguna hora que casi dan ganas de cogerlo. Y el pan es lo que hace tan importante la siguiente parada de mi viaje: el puerto imperial de Ostia.
Esto es lo que queda de Ostia, donde Roma tenía acceso al mar. En el año 80, Ostia era uno de los mayores puertos del mundo. Mercancía de todo tipo llegaba aquí, procedente de todo el imperio. Pero había una carga mucho más preciada que las demás: el grano. La base fundamental de la dieta del pueblo romano. Por tanto, para convertir el grano en pan, los demás acudían a los panaderos. He tenido que madrugar mucho para visitar a uno de los mejores panaderos de la Roma moderna, Gabriele Bonci, quien ha prometido enseñarme cómo sus antepasados hacían el pan. Hola, yo. Pero en la antigua Roma, los panaderos solían ser molineros también. Nuestro trabajo consiste en hacer pan antiguo, pan romano. En esa época, el único método de fermentación existente era mediante uvas. Vale, no había levadura de cerveza. No, no había levadura de cerveza, nada de levadura natural. Fermentaban uva. Primero, aplastaban las uvas con las manos para ir fermentando su jugo. Arena. En la antigua Roma no tenían modo alguno de controlar la fermentación, así que era muy espontánea, ácida y agresiva. ¿Y qué pasaba? Que la masa era muy líquida y se vertía en cazuelas de barro como estas. Dejaban que fermentara y metían la cazuela en el horno. Cuando estaba lista, rompían la cazuela en la mesa y se comían el interior del pan. Aquí está. La masa ha tomado forma y podemos empezar a dividir el pan. En el 80 después de Cristo había unas 300 panaderías en la ciudad. Aunque los precios los fijaban las autoridades, como el del grano, los panaderos solían hacerse ricos. Lo vamos cortando así. Los romanos usaban mucho las semillas de amapola. Después lo metemos en el horno. John, ya está listo. Aquí está. Fenomenal. Un festín para los ojos. Este pan lo hemos hecho usando solo mosto de uva fermentada. Un poco de salvia. ¿Salvia también? Unos higos más. Y después le echaban miel por encima. A juzgar por el desayuno que me preparó, Gabriele hubiera amasado una fortuna en el año 80. Fantástico. Para vosotros, los huevos con bacon. Esto sí que es un desayuno de campeones. Es fabuloso. Energía pura. Y este dibujo que se ve en la pantalla, ¿verdad? Sí. Son colmenas, es decir, son unos grandes apicultores. ¿Por qué les importan tanto las abejas? Pues les importan porque la miel era uno de los pocos, y no digo el único, digo uno de los pocos fuentes de endulzante que hay en el mundo antiguo, en el mundo romano. Porque ellos sí conocían la caña de azúcar. Lo que pasa es que no la utilizaban en cocina, no llegaron a extraer el azúcar, y lo que hacían era utilizarla como una cosa un poco curiosa. La llamaba, me parece que era Plinio, de una forma muy bonita, muy poética, decía miel cuajada sobre las cañas. Fíjense qué romántico y qué buena descripción nos han dejado, la miel cuajada sobre las cañas. Y la utilizaban para endulzar las recetas de farmacología que eran más amargas. Y también utilizaban para endulzar vinos cocidos, sapa, carenum y de fritum, que son las tres variedades principales, vinos de fruta o de uva que se cocían hasta llegar a condensar bastante, y con esto también endulzaban los postres de los que hablaré después. Yo creo que vamos a salir con un poquito de hambre de aquí.
Chao, Ottavio. ¿Cómo estás? Hola, bien, gracias. ¿Puedo probar un poco de un magnífico aceite de oliva? ¿Cómo no? Yo te lo sirvo. Este es italianísimo. Gracias. Bueno, y el aceite de oliva que realmente descubre el mundo romano y lo pone en valor, porque además lleva a Roma, a la capital, distintos tipos de aceites de cada procedencia. Por eso les hablaba de las denominaciones de origen antes. ¿Qué hacen con el aceite los romanos? Pues por supuesto que lo utilizan como alimento, como medio de cocinado, es decir, fríen con el aceite de oliva, guisan con el aceite de oliva, hacen maceraciones con el aceite de oliva, pero además se usa como condimento. Hay una cosa muy curiosa, ahora utilizamos el aceite de oliva, es una moda de los años 90 o así, le ponemos un chorrito, ¿verdad? A algunos platos le ponen, queda muy moderno, muy elegante. Bueno, pues nada, hace 2000 años ya recomienda que los aceites clorofilados y muy verdes se utilicen para decorar un poco el plato. Es decir, no sé si hemos terminado inventando mucho o inventando poco. También se utiliza como conservante. El aceite de oliva es un excelente conservante, pero se utilizaba también en farmacología como excipiente y de una cosa muy importante, para dar luz. Es decir, los aceites lampantes, que precisamente por eso se terminaron llamando lampantes, los de peor calidad, los de la última extracción, se utilizaban para iluminar, cosa fundamental en un mundo en el que la electricidad no existía. En rituales religiosos, en cosmética y como vehículo para los masajes. Italia es famosa actualmente por su virgen extra. Pero hace 2000 años, los romanos tenían que importar grandes cantidades de aceite de oliva. La cuestión es que no solo lo usaban para aliñar las ensaladas. Servía como combustible para lámparas, medicina para heridas y quemaduras. Y gastaban muchísimo aceite en el baño, donde lo usaban para hidratarse la piel y el pelo. El romano promedio gastaba unos 2 litros de aceite de oliva al mes, el doble que hoy en día. La mayoría lo compraba en alguna de las 2000 tiendas de aceite de Roma. Pero la ciudad importaba mucho más que eso. Salmón del Rin, gansos y cerdos de la Galia, frutos secos de Siria, melocotones persas, miel turca. Esto porque en el Imperio Romano, que lograba agarrar productos de varios países, era porque había dominado y conquistado toda la Europa, Norteáfrica, países árabes y una grande rebanada de Oriente. Y por esta razón que el Imperio Romano no era nada más Roma, ma fue prácticamente todos estos países, por lo cual capturaba productos de una parte y de otra. Con ingredientes procedentes de todos los rincones del imperio, no sorprende que la comida romana sea una especie de cocina internacional. En invierno hay manzanas y naranjas, entonces pocas todavía, y los trigos pues nos llegan en primavera, pero en el mundo natural, en el mundo vinculado con la tierra, todas las épocas del año no son muy ricas en productos, especialmente el invierno. Y esta fue la gran preocupación de los romanos y el por qué desarrollaron mucho el sistema de conservas. Estaban muy preocupados y muy afanados, no solamente preocupados, sino ocupados en procurar que los meses de frío, las malas cosechas, no les llevaran a una hambruna, que entonces sería terrible. Sally Granger es una experta en cocina romana. Ella me ayudará a explorar las insólitas recetas que hicieron que los romanos adoraran su estilo de cocina de fusión. Según ella, fue cuando conquistaron Grecia en el 146 a.C. que los romanos empezaron a desarrollar un exótico gusto. Puede que lo más destacado sea la salsa de pescado. ¿Es eso? ¿Sí? Curiosamente, el comino y el cilantro son 2 especias dominantes en la comida romana, lo que quiere decir que la comida romana sabía a curry. Bien. Metemos el conchicla en el horno.
Nos inquieta un poco ofrecer recetas de la antigua Roma, sazonadas con vísceras de pescado. Pero para apaciguar a la clientela, hemos decorado el puesto con mucho gusto. En la antigua Roma, solo los más ricos tenían cocina en casa. A lo máximo que podía aspirar la mayoría era a calentarse un par de cosas en un pequeño fogón. Así que eran muchísimos los que comían en la calle. La comida rápida no es un invento del siglo XX. ¿Preparada, Salí? En práctica, el fast food fue inventado, primero que nadie, dal Imperio Romano. Comer fuera era la norma sin excepción en la antigua Roma. Así que había miles de tabernas, restaurantes y puestos de comida rápida repartidos por la ciudad. Incluso bajo los arcos del Coliseo. Vendedores ambulantes, que en la calle también se podían comer cosas hechas. ¿Qué comían? Salchichas y embutidos, panes y bollos de todo tipo. Incluso para los niños había unos panecillos pequeños que lo podían comprar y se compraban nada más que por la mañana, que era cuando los niños tenían clase, estaban con el maestro. Se compraban bebidas y se compraban para los espectáculos, por ejemplo, igual que antiguamente se comían pipas, pues entonces allí se comían garbanzos. En vez de llevar palomitas o pipas, pues comían garbanzos. Taberna Mobilis. Taberna Mobilis. Comida de la antigua Roma. Venid a probarla. ¿Te gusta? Dime si te gusta. Es gratis. Venid a probarla. ¿Qué tenéis que esté bueno? Son recetas. ¿Eres el tío de la foto? Eres un tío guapo, pero estás mejor en persona. Sales feísimo en la foto. Venga, con las manos. Señora, tiene que guardar la cola. Es cordero. Hace 2000 años, la gente no venía solo por comida para llevar. También podías conseguir carne fresca de bestias exóticas. Luego el libro del Sarcoptes explica cómo hacer albóndigas y salchichas, que por cierto las albóndigas se terminaban aplastando y hacían hamburguesas. Es decir, la hamburguesa es conocida en el mundo romano, no como la nuestra, pero sí una cosa parecida. Pero buena parte de la carne que acababa en las mesas de los romanos era producto del sacrificio ritual. La matanza ritual de animales era crucial en la religión romana. Marcaba todo tipo de eventos públicos, como festividades religiosas, aniversarios y victorias militares, pero también eventos privados, como nacimientos, matrimonios y fallecimientos. Tras el sacrificio se comían al animal, una parte para los dioses y otra para los mortales. La víctima sacrificada solía ser un cerdo, un ternero o tal vez un cordero. Se los comían asados y los sacerdotes les acompañaban. Ahora, en Italia, al igual que en el pasado, la ciudad es el corazón de una gran cocina.